Hola amigos y bienvenidos a vuestro canal. Hola Arantxa. Hola Alberto. Hoy estamos en plan chorra. Bueno, la verdad es que aunque estamos así un poco en plan chorreta, venimos a hablar de un tema para nosotros un poquito serio. Vamos a hablar de superdotación y altas capacidades. Y para eso vamos a empezar diciendo: ella es superdotada, yo soy altas capacidades. ¿Pero no es lo mismo? No es lo mismo. Y ahí es donde vamos a empezar a explicar qué diferencias hay, qué hay que tener en cuenta, cómo fue nuestro pasado, cómo será nuestro futuro. Y para todos aquellos que tengáis hijos o conozcáis a alguien, o lo seáis vosotros mismos. O lo seáis vosotros mismos, por supuesto. Seáis capaces de tratarlos y manejarlos y vosotros mismos sepáis qué hacer en nuestra posición. Porque a nosotros nos ha costado, en algunos casos, aceptarlo. Es muy difícil que te acepte la sociedad porque parece que lo sabemos todo y no es así. Parece que nos llega la información del cielo y no es así. Es simplemente que estudiamos, nos esforzamos y entendemos las cosas más rápido que los demás. Exactamente. Y vamos a empezar explicando qué diferencia hay entre superdotación. Bueno, aquí tú y yo tenemos nuestras discrepancias a la hora de definirlo, pero bueno, al final, para mí, una superdotación es una persona que es capaz de sobresalir en todas las áreas, que no quiere decir que todo lo haga bien. No, es decir, que por ejemplo, en artes, las artes son muy variadas. Esto es un ejemplo que poníamos esta mañana él y yo y nos reíamos mucho. Las artes, a lo mejor eres superdotado, te pones a estudiar un instrumento y lo aprendes con mucha facilidad, o tienes mucha agilidad pues para no solo uno, sino dos, tres, varios instrumentos, o cantas muy bien, pero por ejemplo a lo mejor te ponen un dibujito y te sales al pintar. Pero eres superdotado porque luego a lo mejor en otra área, o sea, pasas a otra área y te pasa lo mismo, matemáticas, pues a lo mejor eres muy bueno en idiomas, pero no es que seas bueno, es que como dice él, tienes una facilidad innata en ti. O sea, lo ves todo y lo comprendes exactamente. Enseguida. Es como eso que empiezas, los memes estos que hay, que como que miras algo y la cabeza empieza pi, 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 y dices 5. Pues, por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo, ves un problema y dices 5. Es que lo ves, o sea, yo hablo por mí, o sea, no es que sea magia ni nada, sino que tengo, después de aprender, evidentemente, porque como todo el mundo he tenido un proceso de aprendizaje, pero tengo una facilidad, pues, que a lo mejor otra persona le han enseñado de la misma manera que a mí y por mucho que haga números, cuentas, tal, pues no llega al 5, es que no lo ve. Bueno, es eso es una superdotación. No somos Superman, no somos Superwoman, no somos la Mujer Maravillas, no tenemos una conexión divina y nos viene la información por Pirli-Birloque. Efectivamente, sino pues tenemos una capacidad de aprendizaje diferente. Somos más rápidos en algunos aspectos, en otros somos más lentos o incluso podemos tener, como dicen en mi trabajo, nuestra merma. Porque, por ejemplo, ella es capaz de, aquello en lo que se proponga, hacerlo bien. También es verdad, tiene que ser aquello que ella quiera, que le resulte atractivo, que sea una chispa. Por poner un ejemplo, Leonardo
Da Vinci, que no me venía Dantes. Dantes, DiCaprio, la madre que me parió. Este señor, por ejemplo, tocaba todos los palos y todo se le daba bien. He buscado qué es lo que hacía este señor por hacer una... Pintaba, era anatomista, arquitecto, escritor, escultor, filósofo, botánico, paleontólogo y muchas cosas más. Eso es un genio. Astrólogo, sí, eso es un genio. Lo podéis buscar en la Wikipedia perfectamente, que os va a salir todo esto y mucho más. Eso es un genio. Es una alta capacidad. No, es una superdotación. Perdón, una superdotación, perdón. Sí. Una alta capacidad es la diferencia. Que es la diferencia, que es lo mío. Es que ciertas materias se te dan muy bien, otras puedes destacar y en otras se te da como el culo. Ejemplo, el mío. Todo lo que sea relacionado con matemáticas, física, sí. Geometría. Todas estas cosas se me dan bien. Se me dan muy bien, relativamente bien. ¿Qué se me da mal? Y lo he descubierto a raíz de mi hijo, que yo pensaba que era un problema mío. No, tengo el mismo problema que tiene nuestro hijo. Tienes una disgrafía y una disortografía. Exactamente. Yo, a la hora de escribir, me da igual si es B o V. Si tiene H o no. Si tiene H o no, si tiene acentos. Hay ciertas palabras que ya me las he aprendido en memoria, sé cómo tiene que hacerlos, pero hay otras que, perdón por la expresión, no tengo cojones a aprendérmelas. Y en cambio, todo lo demás se me da bien. Esa es la diferencia en un superdotado y una alta capacidad. Nosotros no llegamos a tocar todos los palos. Pero tampoco significa que nos venga por ciencia infusa la inteligencia. Nos cuesta, lo aprendemos y bueno. No, pero tienes la facilidad de ese área en concreto en el que tú tienes más, pues eso, más facilidad, valga la redundancia, tienes una capacidad de aprenderlo muy rápido y lo que decía, y pues, de concentrarnos, de concentrarte, de esforzarte y de hacerlo, pues eso, más rápido y con más facilidad que el resto de personas. Pero tiene que ser que nos interese, que nos importe. Si es algo que nos interesa, nos importa, nos gusta, nos concentramos y llegamos hasta el final. Y somos capaces de saber tanto como un profesional. Pero como no nos interese, véase la lengua, la escritura, a mí me importa un bledo, lo seguiremos haciendo mal y nos importará tres leches durante el resto de nuestra vida. Efectivamente. Eso es, pues, la diferencia entre las dos. Bueno, a ver. Tú también te lo tienes que proponer, el que te interese, que te guste. Pero con poquito que hagas. Sí, bueno, lo que pasa es que también es parte de mi superdotación el que a mí me gusta estudiar. Entonces, claro, la cosa está en que a mí me gusta aprender. Entonces, para mí no hay ninguna dificultad porque cualquier cosa me parece interesante. Hasta la física, que le ha tenido siempre mucha tirria porque no encajaba muy bien. Fíjate, dentro de que las matemáticas era brillante, todo, sin embargo la química también, sin embargo la física quizá porque no me terminaba de gustar, o sea, no terminaba de encontrarle el chiste. Sí, que a mí entonces me costaba más, como que lo dejaba ahí de lado, pero incluso hasta la física pues decía, pues venga, yo me lo propongo y yo, pues por mis narices lo hago, ¿no? Pero es que es eso, que a mí el saber siempre me ha gustado, entonces es parte de mi superdotación, que a mí me gusta estudiar. A lo mejor hay otro superdotado que no le gusta, entonces le cuesta más. O que sienta rechazo, claro, entonces, desde la infancia. Desde la infancia, sí, y eso es algo que contaremos. Sí, porque es que es eso.
somos personas que, bueno, pues que arrastramos muchos problemas porque somos unos incomprendidos, maltratados y desde siempre. Desde que empieza tu época escolar. Entonces, pues bueno, no encajamos. No encajamos. Es complejo. Es algo complejo. Y hasta aquí este primer vídeo. Sí, que sepáis la diferencia. Sí, para que sepáis la diferencia. Vamos a grabar varios, una secuencia de los 3, 4, los que salgan, para que primero sean cortitos, no os aburráis. Y sigáis con el siguiente, porque en el siguiente vamos a hablar, pues, sobre todo de los números, de los test, de cómo se diferencian, cómo nos evalúan, sí. Para saber esto y bueno, pues luego iremos viendo pues cómo abordarlo, los problemas que tenemos, porque no es bonito, o sea, no. Esto no es eres el listo y que todo te va a ir bien en la vida. Lo tienes todo ¿no? fácil. Vamos a hablaros de las dificultades, de cómo afrontarlo y de cómo, pues bueno, de cómo vivir con esto, y si tenéis a alguien, pues como daros consejos y tips para que podáis echarles una mano. Así que si os gusta el vídeo, por favor, dadle un like, suscribíos y esperadnos que enseguida vamos a grabar el siguiente. Un saludo, amigos. Chao. Chao. ¿Estás esperando para hacer una coña o qué? No. ¡Ey! ¡A ver, niño, ¡Ataquitos! Es que estoy yo ya muy viejo. No lo sé. Que son 52 añitos, nena. Casi 53. Casi 53. ¿Empezamos? Tú dirás.